Secretario, buenas noches. Acción del quórum. Presidente, muy buenas noches. Sí, señor. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Presente. Eduardo Orlando Arias Cardona. Presente. James Castaño Castaño. Presente. Héctor Jaime Castro Ceballos. Presente. José Aníbal Chica Alzate. Muy buenas noches, presente. María Camila Correa López. Presente. José Humberto García Morales. Presente. María del Pilar García. Presente. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, presente. Tatiana López Saldarriaga. Albert de Jesús Llano Zapata. Presente. Walter René Molano Mora. Presente. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Presente. Miguel Ángel Rabe Rojo. Presente. José Arles Rivera Cano. Presente. Carlos Alberto Salgado Flores. Presente. Ricardo Zuluaga Cuervo. Ricardo Zuluaga Cuervo. Presente, señor secretario. Señor presidente, le informo que tenemos quórum decisorio. Siendo las 7:03 del día 18 de julio del 2025, se declara instalada la sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas con el siguiente orden del día. Sí, señor presidente, orden del día para la sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas, convocada para el día 18 de julio de 2025 a las 7 p.m. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, declaración de apertura a la sesión y consideración y aprobación del orden del día propuesto. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Cuarto, himno del municipio de Dos Quebradas. Quinto, consideración y aprobación del acta de sesión ordinaria número 103 de julio 17 de 2025. Sexto, presentación de informes sobre construcción de proyectos de vivienda, informar cuántos están en construcción, cuáles son las constructoras y si se están tomando acciones en cuanto a vigilancia y control de estos. Invitados, la doctora Melisa Carmona Gómez, secretaria de Gobierno, el doctor Alexander Muñoz Duque, director operativo Control Físico, la doctora Lina Marcela Mondragón Ríos, secretaria de Planeación, séptimo informe de comisiones permanentes y accidentales, octavo lectura de comunicaciones, noveno proposiciones, décimo varios. Señor presidente, ha sido leído el orden del día. Se pone en consideración el orden del día. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Ha sido aprobado. Continúa, secretario. Sí, señor presidente. Tercero, himno nacional de la República de Colombia.
Cuarto himno del municipio de Dos Quebradas. Oh, Dos Quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región. Con tus mujeres y tu pujanza, poblas el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, poblas el cielo del corazón. A tus húmedas tierras llegaron gentes nuevas de gran promisión, y estas vidas humildes forjaron un emporio para la región. En cada flanco de tus alturas levanta el brazo del labrador. En ti los hombres hallan abrigo, paz y justicia entregas amor. Oh, Dos Quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región. Con tus mujeres y tu pujanza, poblas el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, poblas el cielo del corazón. Hermoso valle de los Quimbaya, donde el progreso es un resplandor, luego de luchas y de esperanzas que dieron fruto de sol a sol. Eres mi patria de Risaralda, mi Dos Quebradas don natural. Por ti mi espíritu siempre canta, etnia de ancestro crisol industrial. Oh, Dos Quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región. Con tus mujeres y tu pujanza, poblas el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, poblas el cielo del corazón. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Quinto, consideración y aprobación del acta sesión ordinaria número 103 de julio 17 de 2025. Se pone en consideración la aprobación de acta de sesión ordinaria número 103, de 17 de julio del 2025. Continúa en consideración, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Ha sido aprobado, secretario. Continúe. Sí, señor presidente. Sexto, presentación de informes sobre construcción de proyectos de vivienda, informar cuántos están en construcción, cuáles son las constructoras, qué acciones están tomando en cuanto a vigilancia y control de estos invitados, la doctora Melissa Carmona Gómez, secretaria de Gobierno, el doctor Alexander Muñoz Duque, director operativo, y la doctora Lina Marcela Mondragón Ríos, secretaria de Planeación. Darle un saludo muy especial a mis compañeros de la mesa directiva, a todos los honorables concejales, a los funcionarios del Consejo Municipal. Muy buenas noches para todos, a las personas que nos acompañan en barras, a la doctora Melissa Carmona, secretaria de Gobierno Municipal, al doctor Alexander Muñoz, director operativo de Control Físico, a la doctora Lina Marcela Mondragón, secretaria de Planeación, al doctor Jason, director operativo del POT, al ingeniero Galvis que nos acompaña esta noche. Bienvenidos al recinto. A las personas que nos ven por las barras, muy buenas noches para todos. Tiene usted el uso de la palabra, doctora Melissa Carmona. Bueno, muy buenas noches para todos. Buenas noches, señores concejales. Buenas noches a quienes nos acompañan en las barras, a mis compañeros, al arquitecto Jason y a quienes nos ven a través de las redes sociales. Inicialmente, pues,
creo que primero agradecer por la invitación a presentarles este informe. Creo que el objetivo principal es como darles una claridad de cuál es la normativa aplicable con respecto al tema, quiénes son los competentes, cuáles son las entidades involucradas, las dependencias y cómo desde nuestra Secretaría realizamos la vigilancia y el control sobre estos proyectos de vivienda. En esta presentación, que el equipo técnico, en este caso el ingeniero Carlos Galvez, hará pues la explicación de la forma más técnica como se pidió en el informe. Doctora Melissa, ¿me regala un segundo, por favor? Claro que sí. Secretario, por favor, reconocer la presencia de la concejala Tatiana López Aldarriaga. Sí, señor presidente. Tatiana López Aldarriaga. Presente. Continúe, doctora Melissa. Como les decía, este informe tiene como fin darles de manera detallada quiénes ejercen el control, cómo se lleva a cabo la vigilancia, cuál es el flujo de las actuaciones dentro de este procedimiento. En realidad lo que buscamos es, a través de este informe, fortalecer la transparencia y el trabajo articulado entre las demás dependencias y con ustedes también como veedores, ¿sí? Entonces, le voy a dar el uso de la palabra al ingeniero, que les va a dar la explicación sobre este informe. Muy buenas noches a la mesa directiva del Consejo, honorables concejales todos en pleno, a mis compañeros de la administración y a los que se encuentran presentes en las barras y a los asistentes a través de las redes sociales. Con respecto al tema que nos convoca el día de hoy, les enviamos esta presentación en PowerPoint que ustedes pueden ver en este momento en las pantallas, en las cuales nos vamos a direccionar más a cuál es el procedimiento que se aplica y ya nuestros compañeros de planeación nos van a comentar cuántas son las obras y de qué constructoras. Vamos a hablar sobre el tema de cuál es la vigilancia y el control sobre construcciones de proyectos de vivienda. En esta primera viñeta que ustedes ven acá, tenemos cuál es la normatividad que se aplica para hacer todo este tema del control. La primera y creo que más conocida por todos es la Ley 1801 del 2016, conocida como el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La herramienta principal que se utiliza en todo el tema normativo de construcción es el decreto 1077 del 2015, el cual fue emitido por el Ministerio de Vivienda como compilatorio y reglamentario de todo lo que hasta ese año había salido en cuanto a leyes, decretos que tienen que ver con el tema de vivienda. El decreto 1077, para quienes no lo conocen, trajo las novedades de todo lo que tiene que ver a partir de ese año con la aparición de las viviendas BIS o vivienda de interés social y las VIP, que son las viviendas de interés prioritario. Como historia podemos contar que todos recordamos cuando se cayó el edificio Space en Medellín, y eso hizo que apareciera el decreto 1203 del 2017, el cual permitió que se pudiera considerar el control más allá en las construcciones grandes al aparecer la figura del supervisor técnico independiente. ¿Qué es el supervisor técnico independiente? Las obras las hacían y bien que mal, pues alguien las tenía que revisar, pero no existía un control exhaustivo sobre la construcción de las mismas. Me refiero a las obras muy grandes. En este caso, el supervisor técnico independiente es el encargado como agente externo al quien construye, a la constructora
llámese como se llame, que esté muy pendiente de que esa construcción cumpla todos los cánones de construcción que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, quienes recuerdan lo que pasó con Space, Space tuvo unos cambios de dimensionamiento de los elementos estructurales que no hubo quien estuviera pendiente de que no se hiciera, y eso fue lo que permitió o lo que suscitó que se hubiera caído. Entonces, con la aparición de supervisor técnico independiente, toda esa responsabilidad de la construcción recae en los hombros de ese supervisor técnico independiente, y ahorita vamos a ver en qué casos. Luego tenemos en la normatividad el decreto municipal 117 del 2018, que fue el que hizo la repartición, por decirlo de alguna manera, de las competencias en las secretarías respectivas de la administración, el cual tuvo una modificación con el decreto 161 del 2018, luego el 287 del 2024, que redefinió las competencias de la Secretaría de Gobierno y la Dirección Operativa en la resolución 850 del 2024. Y por último tenemos el no menos importante y casi que considero el más importante, que es la norma técnica NSR 10 o Código de Sismo Resistencia, que se debe tener en cuenta en todos los casos de las construcciones bastante grandes. ¿Quiénes ejercen el control en el municipio de Dos Quebradas? El natural realmente es el inspector de policía, él es el agente que debe controlar, el del control urbano, de acuerdo con lo que define el decreto 1077 del 2015. Pero la Dirección Operativa de Gobierno también ejerce control en cuanto a lo que tiene que ver con el soporte técnico y evidentemente estar sondeando y verificando los temas. Además de las inspecciones de policía, pues están las corregidurías, que son los que cubren todas las jurisdicciones a lo largo y ancho del municipio de Dos Quebradas. Vamos a ver estos cuadritos muy interesantes que nos van a permitir conocer cómo es que se hace ese control. El control urbanístico, vemos acá dos ramas, que es la Dirección Operativa de Gobierno, el cual revisa la información aportada por las curadurías o por planeación, y adicionalmente gestiona los PQRs que llegan a la oficina, amén de los temas de caracterizaciones, de invasiones, espacio público y otras situaciones. Y tenemos por el otro lado las inspecciones y corregiduría, que son los segundos agentes de control. Hoy en día, como les he comentado ya en días anteriores, tenemos el funcionamiento real del quien ejerce el control urbano, el inspector de policía o el corregidor, que quien está haciendo el recorrido en su zona, en su jurisdicción, acompañado. Antes era la dirección operativa y enviaba un informe para que el inspector pudiera actuar. Hoy en día es obviamente una evolución en que el inspector de policía es el quien lleva la batuta en el recorrido, acompañado por un personaje o un técnico de la dirección operativa que le dé la aval a la actuación, que en cualquier caso está en cabeza del inspector de policía, y nos permite que cuando se encuentra una anomalía se tomen decisiones inmediatas, que era lo que antes no sucedía. Esto se pudo lograr a partir de finales del año 2024 o mediados del año 2024. Quiere decir, en su momento del recorrido de la jurisdicción se encuentra una construcción sin licencia y a través del procedimiento que nos otorga la ley 1801 el procedimiento abreviado, se hace una audiencia en sitio y se procede a la suspensión de esa obra que no cumple las condiciones que debería considerar de licenciamiento. Eso evidentemente pues, tiene una gran representatividad en cuanto a la eficiencia de esa actuación de control.
Entonces vamos a ver, aquí tenemos las columnitas, si ustedes pueden ver, está la 2, que es la distribución de esas funciones, la 3, que es lo que se hace, y la 4, podemos ver en la Dirección Operativa de Gobierno que lo que se está censando son licencias de construcción y sus modalidades, los desistimientos y por qué son los desistimientos importantes. Las curadurías nos están reportando los desistimientos. ¿Qué es un desistimiento? Cuando la persona lleva a empezar el trámite, puede suceder que ese trámite no continúe por dos situaciones. Uno, porque no se pueda, porque la documentación no cumple. O segundo, porque simplemente la persona desiste o dice, no voy a continuar con mi trámite. En cualquiera de los dos casos, ¿por qué hay que ir a visitar el desistimiento? Porque en muchos de esos casos, la persona está construyendo y aunque quiso o trató o por lo menos posó de querer hacer la licencia, sigue construyendo sin licencia y por eso el desistimiento también se debe visitar. Luego está la solicitud de supervisiones técnicas y autorizaciones técnicas, que es un tema que se está trabajando, que tiene que ver con lo que ya habíamos hablado del supervisor técnico independiente. Entonces nosotros estamos en este momento, luego de revisar el listado, sabemos entonces cuáles son esas constructoras, les llegamos o les escribimos diciéndole, bueno, usted según el decreto 1077 debería estar aportando acá por lo menos el informe mensual de supervisión técnica de su obra. Algunos lo hacen, obviamente. Los que no lo hacen, en el listado vemos, este me falta, entonces les estamos escribiendo. Y las autorizaciones que vemos acá en este cuadrito, tienen que ver con las obras pequeñas de casitas o bien pequeñas que, de acuerdo con la norma, deben solicitar esa autorización antes de ocupar el bien inmueble. La autorización no es porque venga que deme el permiso, no, es porque existe un procedimiento para que se pueda verificar que esa construcción quedó en las condiciones ideales con el cumplimiento de la NSR 10 y todo el licenciamiento. Y por último, aquí en cuanto a las funciones de la Dirección Operativa de Gobierno, está la gestión y visitas y remisiones de la respuesta a los PQRs. Esas respuestas a los PQRs, pues obviamente pueden tener diferentes resultados, y es que simplemente se le dé una explicación informativa o que en la visita se haya encontrado que evidentemente hay un problema y entonces va para el recorrido con el inspector. En cualquier caso, de los anteriores, ustedes pueden ver un buzoncito a la derecha, lo cual quiere decir que todas estas actuaciones están respaldadas por un escrito que se envía de manera electrónica. En el caso de las inspecciones y corregidurías, vemos acá que entonces él hace el recorrido en su jurisdicción apoyado por el personal técnico de la dirección operativa y actúa en los casos en que sea necesario con la suspensión de obra y puede o no solicitar el informe técnico de respaldo. En cuanto a las licencias de construcción y sus modalidades que vemos en la parte de arriba, al tener esas visitas, nos puede llegar a que exista o que se aperture un proceso ante la inspección de policía o la corregiduría, que es la autoridad de control urbano. Cuando eso sucede, pueden suceder dos cosas. Lo primero, que la contravención que se pudo evidenciar no se pueda legalizar, caso en el cual ya pasa el inspector o el corregidor a dar un fallo como autoridad de control urbano y le define su situación al contraventor, que puede ser de acuerdo con la ley 1801, la multa, o puede ser la demolición. Si en caso tal de que sí se pueda legalizar lo que se encontró como contravención, que no tenía licencia,
Pues la ley 1801 otorga un plazo que le da usualmente el inspector para que se subsane ese tema y se pueda sacar esa licencia. En el caso en que sea subsanado, se envía por parte de los inspectores para la revisión del área técnica y volver a verificar si eso que ellos subsanaron cumple o no cumple con lo que se encontró en la obra. Ahora, de acuerdo con lo que tenemos de control de lo reportado por Procuraduría o Planeación, se hacen las visitas de revisión del área técnica, me refiero, como ya les dijimos, quien sí tiene licencia, pues no lo van en los recorridos no lo van a definir como un contraventor, pero tiene licencia. En ese caso, la dirección operativa con su personal hace los recorridos de visita a ese licenciamiento, al sitio donde está ese licenciamiento. Y pueden suceder dos cosas. La primera, que eso que está licenciado no coincida con lo que se está construyendo, caso en el cual se hace un informe y se envía para el proceso de la inspección de policía. Si sí coincide con lo licenciado, entonces ahí viene el tema. Si yo tengo una construcción mayor a 200 metros cuadrados, lo que define la norma es que requerirá supervisor técnico independiente. Existe también que las curadurías, si por ejemplo son 5 unidades de vivienda, como 5 apartamentos en una PH o 5 casitas, también requiere supervisión técnica independiente, así su suma de metros no sobrepase los 200 metros cuadrados. En ese caso lo dirá la licencia. Y cuando son menores a 2.000 metros cuadrados, pues entonces ya es una acción directa el control que se realiza. Después de que ellos, en el momento en que están culminando, perdón, el decreto 1077 define que tendrán que solicitar la autorización de ocupación a la autoridad competente, que puede ser la inspección de policía o en la parte técnica la dirección operativa. Lo que se hace usualmente en este procedimiento es que se le solicita la copia de la licencia, lo que tiene que ver con el RETIE, la parte hidráulica, los ensayos de resistencia de los concretos, y luego se hace, con el cumplimiento de todo esto, una visita para verificar la dimensionalidad. Con esto entonces se pretende dar un concepto técnico favorable para que pueda ser expedida la resolución de autorización de ocupación. Cuando son mayores a 200 metros cuadrados, que es el supervisor técnico independiente, el directamente encargado, lo que debe hacer el señor es enviar los informes y al final, cuando ya está habilitado para ser ocupado, él debe emitir un certificado técnico de ocupación que debe ser protocolizado en escritura. Es algo bien importante y es parte del control que nosotros hacemos y lo hemos hecho durante estos años. Se le escribe y le dice, señor, ¿dónde está el certificado técnico de ocupación? Envían un informecito por ahí, ¿dónde está la protocolización? Es parte del control que se realiza. También es importante aclarar que algunos de los supervisores técnicos hacen el control exhaustivo y completo de lo que sucede en la obra. Me refiero, redes hidráulicas, redes contra incendio, puntos fijos, puertas de seguridad, señalización, chutes de basura, todo eso, mientras hay otros que no. Cuando ellos no, entonces nosotros revisamos qué es lo que está realmente revisando, verificamos lo que está revisando la supervisión técnica y se le solicita al constructor, sucedió por ejemplo con Camus, en Bonanza de la Pradera, que nos muestre las garantías o la certificación del resto de las cosas que ellos no están certificando, porque el supervisor técnico está dado a que si quiere sea solo la estructura y la parte no estructura. Las curadurías, para conocimiento de todos, emiten resoluciones de licencias urbanísticas para modalidad de construcción o para modalidad de urbanización. Y algo bien interesante aquí de verificar es que dependiendo del sitio donde está, bien sea zona urbana o zona rural, que
Recordemos que la zona rural está dividida en lo que es la rural y lo que es la suburbana. Ellos entonces en la zona urbana otorgan desarrollos urbanísticos o subdivisión de predios, además de las licencias de construcción, y en la zona rural, que es zona suburbana, desarrollos urbanísticos por planes parciales, y en la zona rural por parcelación o hasta hace muy poco por donación. Las modalidades de construcción, como podemos ver acá, de obra nueva, y volvemos aquí a corroborar que mayores a 2.000 metros cuadrados requiere la supervisión técnica independiente y menores a 2.000 metros cuadrados se van por control urbano directo por parte de la dirección operativa. Existen también las modalidades de ampliación, que es en el caso en que, por ejemplo, yo tengo un piso y voy a hacer otro, o tengo un piso más una terraza y me conceden ampliarme y concluir toda la terraza, si es del caso. Restauración, cuando la casa de pronto tiene algunos problemas estructurales. Adecuación, que este es bien interesante. La adecuación es cuando yo tengo una casa allí y yo quiero poner unos negocios. Entonces yo le voy a hacer el cambio de uso y le voy a de pronto a modificar y todo lo demás. Eso es una adecuación. Está la demolición, que usualmente es cuando yo tengo ahí un predio, yo lo demuelo y construyo un edificio. Esa es la demolición y obra nueva. Y está la modificación, que es cuando usted no va a cambiar el área, pero modifica completamente la estructura. En estos casos, usualmente se utiliza el reforzamiento estructural, y los reforzamientos estructurales también requieren supervisión técnica independiente. Hasta aquí lo que tiene que ver con el control urbanístico. Podemos pasar, ¿qué se me hizo Alejandro? A ver si me saca la otra imagen. Ok, muy amable. Hay un dato estadístico interesante que de pronto no está aquí en la imagen, y es que la dirección operativa realizó, no todo lo que nosotros hacemos produce un informe. Sin embargo, los informes que quedaron registrados en el año 2020 fueron 583, que tienen que ver con diferentes situaciones que se atienden. En el año 2021, 812, y ustedes dirán, bueno, ¿y esa diferencia tan grande de 300, por qué sucedió? Ya lo hemos ventilado acá también, es que en algún momento el almacén empezó a mandar, recupéreme este predio, y en ese momento pues lo que sucedió fue que se empezaron a hacer las visitas, y si ustedes recuerdan que también lo hemos conversado, muchas de ellas se cayeron por el tema de que el que debía impulsar no era ni la dirección operativa ni el inspector de policía, sino que es un procedimiento que luego se mejoró y que debe ser a través del almacén, instaurar la querella y con la representación jurídica del municipio impulsar la querella ante la inspección de policía. Luego tenemos en el año 2022 487 informes. Vuelvo, insisto, que los 487 informes no son todo lo que hace la dirección operativa o el área técnica, sino que son los que quedan registrados y se van usualmente para inspección de policía. En el año 2023, 311, y en el año 2024, 432 informes que salieron de la dirección operativa. 812. Las gráficas que ustedes ven acá es la composición de esas visitas en el año 2024 específicamente, que fueron 432. Si ustedes ven ahí esa composición de la tortica, ¿sí se alcanza a ver bien? Yo no sé esto cómo ampliarlo. Dice acá que 21,1% fueron conceptos varios de riesgos. Qué detalle, muchas gracias. El 21,1, invasión de espacio público, 32,7 sin licencia.
De esas 431, el 32,7, que fue la mayoría, fue construcciones sin licencia. Informes que fueron solicitados por el inspector de policía o en la primera parte del año porque fueron realizadas las visitas por parte del personal técnico de la dirección operativa y pues se presentaron las evidencias ante la inspección de policía. Alejandro, usted me lo mueve allá, eso no quiere más. Bueno, también podemos, este dato que es interesante, es cuál ha sido realmente por comuna donde se han tenido esos hallazgos. Si podemos ver acá, el 19,7% son de la comuna 5. El 11,4% son de la comuna comuna 8. El 8,4% comuna 6 y el 9,3% de la comuna 2, que son los más representativos, es donde se presentan más estos casos de contravenciones urbanísticas detectadas. Les agradecemos mucho por la atención. Yo espero personalmente que haya sido claro, que tenga un contexto claro de cuál es nuestra tarea y si ustedes a bien tienen, pues podemos dar el paso a planeación o cualquier duda, inquietud que tengan, pues con mucho gusto podrá ser resuelta. Muchas gracias, señor presidente. Démosle el uso, por favor, doctor, la doctora Lina Marcela Mondragón, en este caso representada por el doctor Jason. Bueno, muy buenas noches. Antes que todo, ofrecer disculpas por la doctora Lina, no nos pudo acompañar en el día de hoy. En este caso vengo en representación, soy el arquitecto Jason Velázquez, agradecerle a la mesa directiva, a los honorables concejales, a aquellas personas que nos ven por redes sociales, nuestros compañeros en las barras y toda la mesa técnica que nos acompaña el día de hoy de la Secretaría de Gobierno. Quiero dejar en este caso, pues dar una claridad sobre el tema de los proyectos de vivienda y el marco de las competencias que tiene la Secretaría de Planeación encabezada por la Dirección de Ordenamiento Territorial para el tema del manejo no solo de los proyectos de vivienda, sino cómo se debería en este caso generar el registro no solo de las constructoras, sino de aquellos proyectos de vivienda que se encuentren en este caso en construcción o estén en un proceso de promoción, ¿cierto?, para el municipio. En este caso, la Secretaría de Planeación tiene dentro de sus competencias llevar el registro de todas las licencias presentadas dentro de las curadurías, en este caso las 2 curadurías urbanas del municipio, y adicional a eso, llevar un control no de las obras ejecutadas ahí, sino del procedimiento y de la aprobación de las licencias urbanísticas que los curadores aprueban en el municipio. En este caso, con base en eso, nosotros a través de la Dirección de Ordenamiento realizamos el Comité de Veedurías de las Curadurías que permite llevar un control del procedimiento para la adopción de las resoluciones de licencias no solo urbanísticas, sino de todas sus modalidades. Adicional a eso, en este caso, para poder llevar no solo un control y vigilancia en el municipio para el desarrollo de los proyectos de vivienda, sino que también para darle un conocimiento no solo del número de construcciones, cantidad de unidades de vivienda y procesos desarrollados en el municipio, hay un procedimiento que se establece, que es el proceso de enajenación de inmuebles. En este caso, todo proyecto de vivienda que contemple 5 unidades de viviendas o más que se pretenda desarrollar en cualquier área del municipio deberá
en este caso, aportar una serie de documentos, en este caso, a la entidad competente de llevar la vigilancia y control, ¿cierto?, de aquellas construcciones y radica una serie de documentos. Esto con el fin no solo de identificar aquellas constructoras y aquellos proyectos de vivienda que se encuentren dentro del municipio, sino que a su vez también llevar un registro del número de unidades de vivienda que el municipio tiene en oferta. En este caso, esos documentos se deben presentar y se deben elevar a la página web que a su vez le permite a cualquier usuario poder no solo identificar aquellas constructoras que están en este momento en promoción, sino que a su vez tener claridad sobre los documentos que se radican ahí. En este caso, para los procesos de enajenación de vivienda, ellos deben ser radicados, en este caso, como la entidad competente para el control y vigilancia de las construcciones es la Secretaría de Gobierno, y adicional a eso, esos documentos permiten que cualquier usuario pues, pueda conocer la promoción de vivienda que se encuentra en el municipio. Por parte de la Secretaría de Planeación se lleva, digamos que un control, en este caso, iniciando con los temas de los planes parciales, aquellos proyectos que en su debido momento ejecutaron la expansión urbana del municipio y que han venido desarrollando para efectos del desarrollo urbanístico a través del acuerdo 014, que es lo que en estos momentos se está desarrollando en el municipio y que pues, en este caso pues tenemos en control y vigilancia de ese tipo de licencias urbanísticas la Secretaría de Planeación. No sé si para este caso pues queda claro cómo se establece realmente, cómo se deriva no solo el proceso de enajenación de las viviendas, sino quién lleva el control y registro no solo de las unidades de vivienda que se promocionan en el municipio y adicional a eso, la cantidad de unidades y las constructoras que derivan esos procesos urbanísticos. No solo para viviendas de interés social o interés prioritario, sino para aquellas unidades habitacionales que pues también tienen una condición elevada, como son las tipologías de vivienda campestre que se encuentran en el municipio en desarrollo, aquellas que en este caso son proyectos en altura. Muchas gracias. No, los usos del suelo que derivan de actividades económicas, ¿cierto? Del desarrollo de actividades económicas, también en este caso son competencia de la Secretaría de Gobierno. Los usos en este caso o el concepto de uso del suelo que permite establecer no solo las actividades se pueden desarrollar, sino si también hay posibilidad de desarrollar vivienda, en este caso competencia por parte de las curadurías urbanas las que emiten ese concepto. Tiene el uso de la palabra el doctor Alexander Muñoz Duque, director operativo de Control Físico. Muy buenas noches para todos los honorables concejales, la mesa directiva, la secretaria de gobierno, mis compañeros de equipo de planeación que me acompañan y para la gente que nos escucha afuera y medios de comunicación. Agradecerles pues este espacio y decirles que de parte de la dirección operativa ya pues el ingeniero y de la Secretaría de Gobierno ya pues la presentación que les acaba de hacer, esa excelente presentación que acaba de hacer el ingeniero Galvez por parte del grupo técnico, del equipo técnico de planeación de la dirección operativa, es importante pues como mostrarles a ustedes el trabajo que se viene realizando ahí, como bien lo explica el ingeniero, y que de parte de esta dirección operativa se está respondiendo, se le está dando celeridad a esas PQRs
y todas las demás situaciones que se están presentando en el municipio. Estamos saliendo con este buen equipo que tenemos, le estamos dando celeridad a todas las peticiones y quejas que se nos están presentando. Tiene el uso de la palabra el concejal Miguel Ángel Rabe Rojo. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para usted y demás integrantes de la mesa directiva, a los honorables concejales, medios de comunicación, personas que nos siguen en redes sociales y, lógicamente, pues, las ciudades que encuentran en graderías, y los invitados especiales de esta noche, como es nuestra secretaria de Gobierno del municipio de Dos Quebradas, y su equipo de trabajo que nos acompaña acá, director operativo de POT, el ingeniero Galvis y Héctor, que lo veo por allí también, y también veo las ingenieras también que están allí. Y también de parte de la Secretaría de Planeación, pues nos acompaña hoy el arquitecto, pues que es el director del POC, en reemplazo de nuestra secretaria. Es simplemente de carácter constructivo, pues sí, tocar un tema hoy de interés frente al tema de lo que se ha abordado hoy. Y es que, lástima que uno no puede invitar como a todos los entes al tiempo, los que tienen que ver con la construcción, porque ustedes no son solamente los responsables. Y acá siempre hemos cometido un error, pues yo lo reconozco, hablo por Miguel Rabe, que siempre uno es dele garrote a la Secretaría de Gobierno y son los que más trabajan. Haciendo una claridad hoy, que por ejemplo la máxima autoridad de construcción del municipio es la Secretaría de Planeación, por ley. De hecho, es tan importante que escuchemos y aclaremos ese tema de una vez por todas, que la máxima autoridad de construcción es la Secretaría de Planeación, que son los únicos que por ley pueden modificar o revocar una licencia de construcción expedida por un curador. Y nunca lo han hecho. Jamás lo han hecho. Yo apenas empecé a abordar ese tema hace un año para acá. Y acá tenemos casos en Dos Quebradas, como por ejemplo, los que han construido, las constructoras se han construido ahí como Terragrata, la de los españoles, allá a 2 metros de la quebrada. Bambusa, que eso se construyó por ahí 10 años, allá a un lado de Agua Azul. Las estaciones de gasolina del único metro de la quebrada y la antigua Prosocial. Entonces, si de pronto el llamado también es, por ejemplo, que como hoy hay 2 acá que hemos cuestionado siempre, acá falta también los curadores, falta la Carter y falta también, y planeación. Para mí que pues planeación, porque no solamente es que un curador dé una licencia de construcción y ya, se lava las manos y ya, quedó listo la licencia, ya pagaron, hicieron los pagos allá en la alcaldía, gobierno el que siempre visita, vigila, supervisa, hace lo que le corresponde, porque lo han hecho y muy bien hecho, pasa a los inspectores de policía, también lo hacen bien, pero pues se estanca ahí a veces por las falencias que hay frente a que primero, durante más o menos acá 16 años más o menos, nos llevaron que era que el POT del año 2000 estaba mal votado, que es que tenía vacíos jurídicos, entonces ahí fue donde se inventaron las famosas doctrinas y acabaron de desorganizar el municipio con las doctrinas, con los famosos planes parciales. Y a eso le sumamos el desorden de Dos Quebradas desde que se creó, hace 52 años se creó, y el desorden en el tema de movilidad y de construcción, calles muertas, donde empieza acá y no termina a la cuadra 2 cuadras y se encuentra un barranco, avenidas o vías públicas construidas, como por ejemplo hoy sí revisamos la avenida Los Molinos, tenía el espacio al lado y lado, hoy ya no lo tiene, lo construyeron, de la noche a la mañana lo construyeron, con o sin licencia o inclusive es espacio público y está construido. Y no ahora, pues no estoy hablando de los últimos 2 años, está construido, invadido y vendido desde hace 14, 15, 20 años, 30 años atrás. Y estaba diseñado desde el POT del 2000.
Entonces, mire la desorganización que ha tenido el municipio, pero es que para eso, como su nombre lo indica, Secretaría de Planeación. Es la secretaría que es la encargada de planear un municipio en el tema de movilidad, de construcción y de todos los entes. Por eso se llama planeación. Pero pues no le hemos tenido, no estoy viendo de la doctora Lina, que apenas lleva 1 año y medio, pues tiene la culpa. No, son problemas de todos los gobiernos anteriores. Y que acá hemos estado, y yo estaba acá, claro, en 5 gobiernos, pero siempre hemos hecho control político. Pero no pasa ahí, ¿por qué? Porque no, los entes investigadores o las CIAs, pues tampoco hay nada. Así uno denuncia, igual nunca hace nada. Entonces esto se ha sumado a que las CIAs no hacen nada, que de pronto no se trabaja en equipo, y una sola institución, por ejemplo, o una sola secretaría como gobierno no puede echarse tampoco la soga al cuello de que ustedes son los responsables de todo, tampoco, doctora Melissa. Ustedes no son los responsables de todo, ustedes han hecho, y yo creo que han ido más allá inclusive. Ustedes van, levantan informes, hacen visitas, citan en el debido proceso, como lo hacen siempre, a una versión de descargo, luego ya remiten el caso a la inspección de policía, hasta ahí llega, la función de ustedes llega ahí, ya queda ahí en el inspector esperando ya pues que algún día por no le estoy echando la culpa tampoco a los inspectores, porque pues tienen 5.000, 7.000, 4.000, 5.000 casos, y es él solo con una secretaria, sin transporte, casi sin oficina, casi sin computador, sin transporte y con una sola secretaria. Entonces, si van a ir a hacer una visita o una audiencia, pues se tienen que ir con la secretaria y cerrar la oficina, porque lo he visto y lo he vivido, es que no hay personal allí. Entonces, uno por ese lado, pues como dejarla, pues un llamado para que trabajen en equipo y mira, no sé quién lo va a liderar, doctora Melissa, si planeación, pues hoy que está el doctor Jason, a ver si de pronto ustedes ponen de acuerdo con la cátedra y curadores para hablar un solo idioma. Es que yo le aseguro a ustedes que si mañana o dentro de 8 días llamamos a los curadores, van a hablar las manos con ustedes, y si llamamos a las otras secretarías que no están hoy a la cátedra, dicen no, que la culpa no es de ellos, dice que es de ustedes. Entonces yo creería que si trabajara pues en equipo es mucho mejor. Bueno, tenemos otro problema que no es tampoco de gobierno, pero pues llevamos ya 1 año y 6 meses más o menos donde se votó el POT, que fue votado en el mes de abril del año pasado. Y no hemos podido, y eso hay que correrle rápido ya porque está congelado, como lo decía el concejal Luis Eduardo ayer, está congelado el municipio de Cibradas en tema de recaudo de recursos. ¿Por qué? Porque está congelada básicamente la construcción, el tema de las nuevas empresas, de los nuevos comerciantes, porque para montar una empresa se necesita, y se necesita mucho. ¿Y mucho por qué? Porque yo fui el más sorprendido cuando alguna vez fui allí a la Secretaría de Gobierno pues para pedir una asesoría para un empresario que quería montar acá y un constructor que quería hacer una construcción y otro que quería una modificación. Y cuando me dicen a mí que es que necesitaba ese plan de implantación, y digo yo, ¿y quién hace eso? Ah, un ingeniero civil, la primera vez. No me dijeron el ingeniero ambiental. Y llamo yo a un ingeniero civil y que valía 35 millones de pesos. O sea, valer más eso que una licencia de construcción, no tiene presentación. Entonces, lastimosamente, fue un golazo que le metieron al consejo, y me incluyo yo ahí, en el POT, porque nos metieron ese golazo a todos, porque eso no está en ninguna norma. Doctora Melissa, en el país, ningún municipio de Colombia y ninguna ciudad capital de Colombia tiene esa bobada que tiene ese POT de acá. Nos metieron ese golazo, no sé cómo o por qué, pero fue una bobada. Y eso hay que corregirlo ya. Por eso es muy importante esa revisión que obliga a la ley de hacerlo. Y estamos en mora, precisamente porque es el que está perdiendo plata es el municipio. Y no está el doctor, ya hizo una aclaración de director de POT tampoco. Y entonces estamos parados porque pues nadie quiere invertir, porque yo cómo voy a pagar 20, 30 millones de pesos por un plan de implantación a un ingeniero ambiental o a un civil, cuando una licencia de construcción me vale 4, 5, 6 millones de pesos. Y eso está violando la ley, porque eso está violando la ley antitrámites.
Y ustedes no son los responsables tampoco. Mira que ustedes no tienen que ver con eso tampoco. Pero como en el POT quedó, igual ustedes, pues, se supone lo están dando cumplir, ¿cierto? Se supone no lo están dando cumplir. Pero también es que a este consejo no ha llegado la reglamentación del POT. Y entonces yo cómo voy a hacer cumplir un proyecto de acuerdo, una reglamentación, si veo un proyecto de acuerdo y no está reglamentado. Y me dio risa porque la misma ley obliga que cuando se reglamente tiene que llegar al consejo. Y nosotros votamos el POT, pero la reglamentación no ha llegado, ni la hemos votado, ni la hemos revisado para mirar si se ajusta o no al POT que votamos. Entonces no podrían, inclusive, por ley, no podrían pedir ni siquiera ni actuar con el POT que votamos el año pasado si no está reglamentado, porque están pidiendo que se ajuste ahí. Uno pide y exige cuando tenga la reglamentación de este. Ahora yo creería yo, pero también me han dicho los juradores, no, ustedes tienen que seguir funcionando con el POT del año 2000 hasta que no salga la reglamentación de esto. Pero me quedé sorprendido hace 15 o 20 días que me dijeron que ya está reglamentado. No sé si todos los concejales sabían eso, que ya está reglamentado y no nos dimos cuenta. Entonces, bueno, y ya para terminar, el último punto, pues, los constructores que han hecho construcciones acá que no responden y se llevan los recursos y estafan a la gente. Y siguen hoy, y qué bueno que saliera esa demanda, doctora Melissa, que esa demanda saliera desde las secretarías de ustedes. De acá del consejo ha salido por parte de varios concejales, pero es que tiene que salir también de ustedes demandas penales a los constructores que están estafando a la gente. De hecho, hoy en las redes sociales de Estados Unidos, Europa, España, siguen rodando los videos donde siguen vendiendo los planes de vivienda que están intervenidos. Entre ellos Málaga, entre ellos Casamaestre, y hay otros dos, donde están rodando y siguen vendiendo como si nada, y no están intervenidos pues. Y no hay más de 800 personas estafadas que entregaron sus ahorros, su plata, el sueño de la vida, de tener un apartamento, una casa, y los estafaron y no tienen ni el lote, ni la casa, ni nada. No tienen nada. Entonces yo creería que eso, pues que desde acá tienen que salir demandas penales contra esta gente. Porque si no hay demandas, pues entonces nunca los van a capturar, nunca los van a investigar. Entonces, pues porque es muy delicado que haya una omisión ahí. Eso, pues como lo decía al principio, doctora Melissa, son sugerencias de carácter constructiva, porque es bueno traer el problema, como lo hago yo acá, pero estoy trayendo la solución también. Entonces, listo, que es que no está reglamentado, listo, entonces reglamentémoslo. Que es que no ha llegado al consejo para su revisión, entonces venga, traigámoslo a ver, porque hay mucha demora y se está afectando el municipio. Es simplemente eso de carácter constructivo. Espero que copien las sugerencias constructivas y que sigamos trabajando en equipo, y si toca también una comisión o la comisión del consejo que le corresponde, POT, creo que es la comisión segunda según el reglamento interno, y todos los concejales y todas las comisiones, porque es que todo el consejo en pleno casi lo votamos, pues como 15, 16 votos votamos el POT. Podemos ayudar a mirar cómo presentar eso, esa reglamentación urgente. Si se hizo, estudiamos, le hagamos un repaso qué es lo que pasó. Si no se ha hecho, pues hagámosla ya. Pero no puede seguir el municipio demorado ahí lento, porque se va a acabar ese gobierno y no hemos presentado la reglamentación y vamos a seguir teniendo el municipio congelado. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el concejal Carlos Alberto Salgado y le quedan 4 minutos 13 segundos, concejal. Les recomiendo a la mesa es directiva. por el tema de bancas, honorable concejal. Le recomiendo a la mesa directiva corregir esos horarios, esos tiempos, porque es una tarea que tienen que hacer ustedes, señor presidente. Le quedan 4 minutos, concejal. Bueno, presidente. Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo muy especial para los invitados. Buenas noches. Lo que pasa es que esta sesión estaba programada para las días, entonces por eso estoy en esas. Bueno, a ver, la verdad, presidente, yo en estas sesiones quedo un poco desconcertado, porque cuando ustedes dicen que ejercer el control
de las construcciones y de las invasiones en el municipio. Es un resorte total de las inspecciones de policía y corregidores, y dicen que ellos deben de hacer el recorrido en cada uno de sus sectores. Pero uno ahí donde ve como lo triste, primero, que las corregidurías y las inspecciones en Dos Quebradas trabajan con las uñas, sin personal. Y eso es triste porque realmente cuando en una comuna X empieza una persona con harto sacrificio a construir una vivienda o a construir una ampliación, allí le llega control físico, sus visitadores, y lo citan. Y es de ley. Y a la gente hay que obligarla a que se legalicen. Pero yo no entiendo por qué los invasores no tienen ese control. Y ahí donde uno dice, compañeros, que existe una omisión por parte del Estado. Aquí hay personas que invaden por negocio, como hay personas que invaden porque tienen la necesidad de una vivienda digna. Y realmente uno dice qué pecado de una persona que construye al lado de una quebrada o al lado de un barranco, y esas personas hoy o mañana tienen que ser reubicadas después de pronto hacer una inversión económica en una vivienda. Pero realmente la problemática que existe en estas secretarías tiene 4 factores. La primera, falta de recursos por parte de la administración municipal y de la Secretaría de Gobierno. Hay un tema que ha ocurrido en Dos Quebradas hace mucho tiempo y que de pronto ustedes apenas están empezando, doctora Melissa, pero es el tema de corrupción. Eso es un fenómeno grande en este municipio por el tema de invasiones y de construcciones ilegales. También la falta de capacitación. Muchas veces la gente construye y realmente no sabe que una licencia de construcción les mejora muchas situaciones en temas económicos, porque muchas veces una licencia de construcción, una persona construye con su propia licencia, hoy o mañana va a hacer cualquier negociación con su casa, la va a vender o va a sacar una sucesión o cualquier cosa, y ahí les van a exigir la licencia de construcción al precio del día y del año que van a hacer la negociación. Así haya construido hace 5 años, pero a esta fecha le toca pagar con el salario mínimo actual. Y lo último, prioridades políticas, que esto siempre ha pasado en Dos Quebradas. Acá siempre el que va a construir, si es amigo del amigo, no lo molestan, invade, no tiene problemas. Pero realmente ha habido una completa en este municipio, completa omisión por parte de la Secretaría de Gobierno y Control Físico de los anteriores, porque ustedes vienen en este momento a tapar y a tratar de solucionar los problemas que dejaron las administraciones anteriores, doctora Melissa. Y ahí es donde yo quiero preguntarle a los abogados si dejar de hacer un proceso, si permitir que una persona siga construyendo después de tener una suspensión de una obra, eso no le da un fraude a resolución judicial o una omisión por parte de un fallo judicial si es que una inspección de policía le está dictando. Y uno lo ve muchas veces en Dos Quebradas, que hay personas que realmente construyen. Aníbal, yo le quiero pedir un favor y lo quiero mucho, pero tratemos de controlar también al doctor Rabe, porque si él tiene 10 minutos, yo también merezco tener los 10 minutos. Yo le ruego el favor. Disculpe, compañero, y con todo respeto, el que usted se me merece, y siempre como garante de los procesos, he sido un garante siempre. No, perdóneme, discúlpeme. No, es que el tema del ser garante es que tratemos de corregir los tiempos para que por favor no interrumpan cuando sino que es que hay un tema es que usted debe hablar en bancada con el compañero Rabe, porque cada vez que yo le digo al señor, tiene su tiempo ya listo, el señor a veces se enoja, se sale de la ropa, entonces le pido por favor que entonces hablen en bancada, por favor, para poder aclarar ese tema. Eso es todo, señor presidente. Tiene luz, le puede aconsejar la niña chica. Presidente, muchas gracias. Muy buenas noches
a cada uno de los compañeros y ante nada pedirle disculpas al compañero, pero pues sí deben de aclarar el tema en la bancada, por favor, por los temas que están ocurriendo. Tenemos, por favor, y bueno, saludar a los compañeros, un abrazo muy especial a la doctora Melissa, saludar a los compañeros de planeación, darle una bienvenida a este escenario de la democracia participativa, incluyente y garantista, porque siempre es el tema de ser garante en este proceso. Y bueno, pues nosotros, dentro del tema del informe que se solicitaba en el tema de control político, pues se hablaba, era un tema de cuántas construcciones. Recordemos que aquí dice así, dice presentación de informes sobre construcciones de proyectos de vivienda, informar cuántos están en construcción, cuáles son las constructoras y se está tomando las acciones en cuanto a vigilancia y control de estos. Entonces, por favor, para continuar, entonces, para darle claridad a eso, para nosotros poder conseguir continuar con la palabra. Presidente, solicita la palabra la doctora Melissa. Tiene el uso de la palabra la doctora Melissa. Pues ahí sí me gustaría hacer una aclaración y es que la invitación que me llegó, que acá la tengo, no habla de eso. ¿Sí o no? No. Entonces, nosotros no la tenemos así. Perfecto, doctora. Entonces, si gusta, le puedo enviar la información por escrito con mucho gusto. Muchas gracias. Entonces, muy bien. Entonces, no, pues, presidente, no, pues, quedo sin palabras, presidente. Quedo sin palabras, presidente. Quedo sin enfoque de la Tiene el uso de la palabra Gonzalo Eduardo Giraldo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo muy especial para los amigos de las barras, para todo el equipo central, al doctor Galvez, al doctor Alexander Muñoz, la doctora Melissa y al doctor Jason. Bueno, acompañando de pronto el tema, de pronto quiero como dejar un mensaje en el sentido que lo hablaba ahora con el doctor Jason. Y lo decía el doctor Rabe, la ciudad está bloqueada, el tema de esos usos de suelos o el plan de implantación. Es un tema muy complejo. Y hoy pues ustedes le dieron como, frenaron temas porque estaban engañando a mucha gente, doctor Galvez. Era increíble que había gente que empezaba toda motivada, empresarios, y ya llevan 10 millones y no le iban a dar el uso de suelo. En su momento no le iban a dar el uso de suelo a la persona. Y yo ayer lo decía y quiero dejarlo de verdad muy presente. Junior salió, bueno. La realidad es, no, porque es la persona que de pronto nos puede montar un tema jurídico donde el doctor Jason y ese tema del POT, el radio de acción. El radio de acción dice muy claro de que a 200 metros de una escuela, de un colegio, de una alcaldía, no pueden hacer nada, no pueden construir un hotel, no puede haber nada. Entonces la realidad es que ese golazo nos lo metimos nosotros mismos. Y la realidad es que ese correctivo hay que hacerlo para que el radio de acción sea entre 50 y 100 metros para la persona que quiera de pronto poner algo. Carlos Alberto Salgado Flores. Le voy a decir algo, es increíble que en el campestre no se pueda montar una barbería, cuando es un trabajo informal, donde, no sé, pero es algo donde se vuelve mucho de una sala de casa y no pueden en ese momento. Entonces la realidad es que ese tema, ahí están, es temas de hacer mesas, el tema de que se reúne el consejo en su momento, pero va pasando el tiempo, y el que quiera invertir en esa ciudad se va a ir involucrado que no va a poder y se ve bloqueado. Y como lo decía yo, mucha gente intentó, un ingeniero le decía que radicaba en la curaduría y bueno, empezaba a pedir 3, 4 millones de pesos y la realidad, doctor Jason, era que cuando miraba ya había invertido 10 millones de pesos y el uso de suelo no le iba a salir, no le va a salir porque planeación no va a poder dárselo porque son unas condiciones muy bravas las que hay que hacer ahí y estamos pues en el tema del reglamento, ustedes tienen que cuidar y
y eso es razonable, sino que de verdad uno tiene que darle a la empresa Dos Quebradas en el momento de crecer. Pues ahí no va a crecer, la realidad es que no va a crecer porque el tema, la ciudad se encuentra cerrada en ese tema. Entonces sí nos va a tocar, como decía el doctor, en un radio de acción hay que bajar ese tema de 200 a 50 o 100 metros para que la realidad es que la ciudad vuelva a la inversión, vuelva, como le digo, el tema del informalismo y puedan haber hoteles, parqueaderos, bueno, lo que realmente en su momento se pueda dentro de lo legal y lo normal. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal Alder Rivera. Gracias, presidente. Buenas noches para todos los concejales, para la doctora Melissa, el ingeniero Héctor. Sí. El doctor Alex Muñoz, el doctor Jason y para todas las personas que nos acompañan. Bueno, primero pues agradecer el informe que nos presenta el ingeniero Galvez. Pues es un informe muy detallado, muy completo. Pero a mí me queda una inquietud cuando de pronto dentro de ocupación de espacio público habla del 21%, me parece que, y señala que la comuna 8, la 2 y la 12 son las de mayor ocupación de espacio público. Y a mí me parece que le faltan otras 2 o 3 comunas donde verdaderamente pues abarca mucha invasión de ocupación de espacio público. Entonces me gustaría también saber en esas ocupaciones de espacio público o digamos algunas invasiones, ¿por qué se hace esa caracterización? Porque cuando se habla de caracterización, se habla de la gente que invade, piensan que una caracterización es para legalizarles el predio. Muchas veces piensan eso. Entonces a mí me gustaría saber esa caracterización, para qué es, para qué sirve en caso tal de una invasión. Porque yo he tenido la oportunidad de hablar con varias personas de algunas invasiones y dicen, es que ya me están haciendo la caracterización. Entonces la verdad es que a mí me queda la duda en ese sentido, porque pues es como darle una posibilidad a aquellas personas que unos compran por negocio y venden por negocio y otros porque realmente sí necesitan la vivienda. Entonces sería importante saber ese tema, por qué se debe hacer eso y cuál es la ley que permite hacer esa llamada caracterización. Bueno, el tema del plan de ordenamiento territorial, pues lógicamente la ciudad está paralizada porque es algo novedoso y es algo tan dispendioso, tan complicado, que tiene sus problemáticas. Y este POT no se queda atrás. Este POT ha tenido mucha problemática. No es responsabilidad de las personas que hoy están acá. Pero la verdad es que si uno escucha mucha queja en ese sentido, de que van a pedir un uso del suelo, por decir algún ejemplo, negocios que ya tenían un tiempo de servicio ahí y ya de un momento a otro, no, que ya no puede estar ahí, que porque el nuevo plan de ordenamiento territorial no le permite estar ahí, y gente que haya un reconocimiento de años. Entonces sería importante como analizar o hacer esa clase de revisión para no perjudicar a nadie, porque estoy hablando generalizado. Cuando hablaba un concejal del tema, que mire, vea, una persona va a construir su propiedad o va a hacer una mejora, le piden requisitos los que usted quiera y tiene que esperar un tiempo hasta que le den la licencia, y si no, no puede empezar a hacer el trabajo. Y una persona que invade en 2 días. Parte de nueva que si pasan las 48 horas hay que hacer una querella. Una querella demora 6 meses. Si en esa querella no ha pasado nada, entonces ya se va a un proceso que demora 2 años. Entonces, ¿por qué no
y yo siempre lo he dicho acá, ¿por qué no fortalecer más a través de la Secretaría de Gobierno la Oficina de Control Físico? Y yo siempre aquí lo hemos manifestado y varias personas lo hemos manifestado en el sentido de que darle las herramientas a ellos, porque mire, control físico para hacer una visita depende de todo el mundo. Depende hasta de los obreros de obras públicas, imagínense. Entonces, ¿por qué no darle las herramientas a Secretaría de Gobierno, control físico, en el sentido de que tengan todas las herramientas necesarias para combatir ese flagelo que nosotros tenemos en el municipio de Dos Quebradas? Y que no solamente es un flagelo de una familia, dos familias, es de muchas familias. Y por decir algo, ¿por qué depender control físico, sabiendo que es una secretaría una operativa tan importante en el municipio de Dos Quebradas? ¿Por qué no darle, por decir algún ejemplo, su propia retroexcavadora, su propio volqueta, su propia cuadrilla que maneje el tema de invasión, conexión directa con la Policía Nacional? Porque realmente eso se necesita rápido. Cuando se invade hay que actuar rápido. Y muchas veces, pues lógicamente los funcionarios de Secretaría de Control Físico son poquitos y no se van a ir a enfrentar a una multitud que son las personas que invaden. Entonces pensaría yo que verdaderamente empecemos a trabajar en eso. Estamos a tiempo. Ya en esto entra el nuevo proyecto de presupuesto, mirar a ver cómo se puede incorporar el fortalecimiento institucional de esa operativa para que afrontemos todas estas situaciones, porque es que el POT es muy claro, el POT habla de los requisitos que se tienen que tener para una construcción y para delimitar un predio. Mire, el dueño de un predio tiene que dejar áreas de cesión, áreas viales, tiene que dejar todo, le descuentan un poco de porcentaje de tierra. El dueño de una invasión no le descuentan nada. Antes ocupan vías públicas y no pasa nada. Entonces la idea es de verdaderamente fortalecer el tema institucional. Para mí eso sería un compromiso, y para mí sería un compromiso también hablar de la revisión del plan de ordenamiento territorial para que no afectemos tantos ciudadanos del municipio de Dos Quebradas a futuro. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal Aníbal Chica. Presidente, muchas gracias. Tomo uso de la palabra de los 10 minutos a los cuales tengo derecho. Muchas gracias, presidente. Muy bien, doctora Melissa. Nuevamente, pues darle una bienvenida. Y bueno, entonces lo enfocamos de esta manera. Sobre el informe sobre las acciones que se están tomando en cuanto a la vigilancia y control de las construcciones y proyectos de vivienda, nos gustaría saber cuántas construcciones están autorizadas hoy en Dos Quebradas. ¿Cuántas? ¿Cuántas licencias de construcción están autorizadas? Eso nos gustaría saber ese tema. Y lo otro es que también quisiéramos entender y saber las que están con licencia ya y autorizadas para el tema de construcción. Y lo otro que también pues quisiéramos nosotros entenderlo y comprenderlo desde esta curul del Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz, y es lo siguiente, y es cómo, compañeros de planeación y de doctora Melissa, es cómo se están recibiendo las áreas de cesión. ¿A base de qué se están recibiendo? ¿Cómo se reciben? Si hay resolución, ¿cómo se reciben? ¿Y a dónde? Y por favor, ¿y cómo nos pueden entregar, por favor? ¿Cómo nos pueden entregar, digamos, como esas actas de recibido en los últimos tiempos, y le vamos a colocar siquiera 3 años atrás hasta ahora? ¿Cuántos de esos temas, de esos parcelamientos, y como dice, lo que le han cedido al municipio? ¿Cuántos de ellos, por favor, para que a la corporación pues nos hagan llegar ese tema? Porque recordemos que cuando se hace una licencia, eso está estipulado allí, entonces pues sería muy importante tener en cuenta lo que le entra al municipio, porque si eso no está allí contemplado, dice la norma, dice la ley, pues no se le puede dar licencia, así de sencillo. Entonces, y lo otro es tener en cuenta en esos temas, esos planes parciales. Quisiéramos también conocer
que ha entrado al almacén y que a través de esas resoluciones, creo que se llaman así, que de esos planes parciales que se han realizado, esas áreas de cesión que se le han entregado al municipio, ¿a dónde están o dónde están? Porque nos gustaría también tener en cuenta eso para poderlo pues como conocer. ¿Por qué la pregunta de esto? Y es que se ha notado mucho, doctora Melissa, que es que la mayoría de las construcciones, de estas construcciones que están haciendo soluciones habitacionales y cada uno de los desarrolladores, es que le dejan por pedacito, usted lo sabe, ingeniero, doctor, que es así, le están dejando por pedacitos al municipio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para reglamentar esto? Que esto no le ocurra más al municipio, que le entregan un pedacito en una cola acá, otro pedacito acá. Y la verdad es que nosotros estamos necesitando un espacios, digamos, para la construcción de ¿qué? Estamos necesitando espacios para la construcción de ¿qué? De hospital acá en Dos Quebradas, de colegios, de Casa de la Cultura, de parques. Entonces, ellos llegan y construyen para ellos, pero para la comunidad de mi Dos Quebradas de Lasma no queda nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ustedes díganos qué hay que hacer, qué es lo que hay que modificar para poder lograr ese tema, porque la verdad es que desde esta curul, como Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz, estamos, digamos, como aterrados con lo que viene pasando, porque no contamos con espacios. El tema de los parques, muy pocos parques, lugares de recreación. Y lo otro es que no contamos con casas de la cultura locales ni centros culturales en las comunas. Entonces, sería muy importante. Y lo otro, doctora Melissa, es que a través de todas estas construcciones, recuerde que la educación en el municipio de Dos Quebradas se está envejeciendo en el tema de infraestructura. ¿A dónde vamos a llegar? Entonces sería muy importante, doctora Melissa, tener en cuenta esos temas y que por favor nos pueda hacer llegar la información al Consejo Municipal. Agradecerle mucho. A usted, concejal. Doctora Melissa, el doctor Jason, el doctor Alexander García y el doctor Galvis, por favor nos dan las respuestas por escrito a los honorables concejales. Secretario, continúe con el orden del día. Sí, señor presidente. Séptimo, informe de comisiones permanentes y accidentales. Continúe. Octavo, lectura de comunicaciones. Señor presidente, a los correos de los honorables concejales se remitió una carta de la doctora Lucy Noral Loaiza, gerente de Megabús, en la cual indica pues que no puede hacer presencia en la plenaria del 22 de julio. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Noveno, proposiciones. Continúe. Décimo, varios. Presidente, me da el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra el concejal Carlos Alberto Salgado. No, perdóneme un segundito, concejal Carlos Alberto, darle las gracias a los funcionarios por habernos acompañado la noche de hoy. Un agradecimiento muy especial para todos. Continúe, concejal Salgado. Gracias, no, presidente. La verdad, con todo respeto, quiero pedirles que traten de coordinar, ¿verdad?, esos tiempos, porque realmente yo creo que todos acá tiene que haber equidad y no está bien que el concejal Rabe se eche más de 15 minutos de una intervención y se corte la intervención de un corporado que también tiene que decir en estas sesiones, porque realmente queda uno como a medias y siente que no hay garantías y la verdad no es nada en contra, sino antes como sugerencia. Muchas gracias, señor presidente. Claro que sí, concejal Salgado. Continúe, secretario. Señor presidente, le informo que ha sido agotado el orden del día. Siendo las 8:25 del día 18 de julio del 2025, se declara terminada la sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas y se convoca para mañana 19 de julio a las 8 a.m. Un abrazo.